Hola a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Pastanaga y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y ya os habréis dado cuenta que el mercado cripto se ha vuelto completamente loco en apenas unos días. Hemos visto velas verdes de unos tamaños que hacía mucho tiempo que no veíamos en este mercado. Veníamos de una situación muy aburrida, muy depresiva, capitulación, bear market, y de repente, en unos pocos días, ¡pum!, para arriba. Bitcoin se ha hecho más de un 20% de subida en poquísimo tiempo y ha pillado a mucha gente por sorpresa, incluso a mí. La verdad que no esperaba en pleno agosto una subida de este calibre. Pero bueno, creo que una actualización sobre ese tema es importante para mostraros un poquito qué es lo que estoy viendo ahora, si mi plan ha cambiado, qué es lo que creo que ocurrirá y básicamente los escenarios que barajo ahora, que obviamente no es lo mismo que hace una semana porque el mercado ha cambiado mucho con lo que hemos visto últimamente, así que vamos a ello con el análisis. Y antes de entrar en el tema del precio y exactamente cómo se ha movido la gráfica, quiero comentaros qué es lo que presuntamente ha provocado realmente esta subida, porque han ocurrido una serie de noticias en poco tiempo que justamente han coincidido con la subida del precio del mercado cripto. Así que os lo comento un poquito en resumen para que nos hagamos una idea del contexto. Por empezar, el principal catalizador llegó de Estados Unidos y curiosamente no tenía nada que ver con el mercado de las criptomonedas, pero al final ya sabemos que el mercado cripto está bastante conectado con el mercado tradicional. Hace muchos años aún no era así, pero ahora existe una conexión real. El tema es que el Tesoro estadounidense anunció que iba a duplicar sus recompras en deuda de largo plazo, pasando de 2.000 a 4.000 millones de dólares por operación. No quiero complicarlo demasiado y entrar en temas técnicos que no suelo comentar en este canal, así que podemos resumirlo de esta manera. Esta medida ayuda a aliviar la presión sobre el mercado de bonos y fue interpretada por el mercado como algo positivo para la liquidez y los activos de riesgo. Y eso lo podemos ver porque el dólar se debilitó y activos como Bitcoin y el oro comenzaron a subir con fuerza, como estamos viendo en esta gráfica. Eso fue una noticia, pero hay más. El segundo ingrediente de todo esto es que el mercado ya está muy cargado de posiciones en corto, es decir, de inversores apostando por nuevas caídas. Como veníamos de un mercado bajista y un escenario muy pesimista, pues lo normal era que la gente pensara que seguiría cayendo para seguir esa tendencia, por lo tanto mucha gente apostaba en corto. Entonces, cuando salió esa noticia y Bitcoin empezó a subir como consecuencia, muchas de esas posiciones comenzaron a ser liquidadas automáticamente, porque como el precio subía y estaban en short, pues eran liquidados. Y lo que pasa cuando liquidan un short es que les obligan a comprar Bitcoin para cerrarse, y claro, si constantemente están liquidando los shorts, pues es una compra constante por las liquidaciones de los mismos shorts que no para de ocurrir en toda la subida. Para que os hagáis una idea, solo durante las primeras horas del movimiento se liquidaron más de 1.000 millones de dólares, es decir, $1 billón en posiciones bajistas. Eso justamente empezó el movimiento, al final fue muchísimo más. Imaginaros todo el dinero que fue liquidado en esa subida. Mucha gente fue pillada por sorpresa con posiciones en corto muy grandes. A todo eso también hay que sumarle varias noticias positivas que hemos tenido para la regulación cripto en Estados Unidos, como la propuesta de nuevas reglas específicas para el sector por parte de la SEC y la presión de Trump para que el Congreso apruebe la Clarity Act, que lleva mucho tiempo retrasándola y puede ser un catalizador muy importante para el mercado cripto. Y finalmente, por otro lado, este movimiento también ha venido acompañado de fuertes entradas en capital en los ETFs de Bitcoin, lo cual demuestra que hay un interés real. Por lo tanto, podemos resumir a nivel fundamental que esta subida ha ocurrido por 4 ingredientes: mejores condiciones de liquidez, una enorme liquidación masiva de shorts, noticias regulatorias positivas para el sector y el regreso de la demanda institucional con los ETFs. Ahora que ya sabemos la parte fundamental de las noticias que han podido impulsar el precio de Bitcoin en los últimos días, vamos con la parte técnica de la gráfica. Seguimos en mercado bajista, hemos empezado un mercado alcista. ¿Cómo poder comprender los siguientes movimientos que va a hacer Bitcoin para decidir si estamos de un lado o del otro y posicionarnos correctamente? Esta es la gráfica tal cual como la dejé del último análisis. Como podéis ver, esta proyección de aquí no se ha cumplido, ¿vale? Al final, eso de aquí ya lo expliqué, era simplemente un dibujo en el que predecía cómo sería la continuación bajista en caso de que se diera. Lo expliqué bien, hay tendencias alcistas y tendencias bajistas, y cuando estamos en una tendencia, sea alcista o sea bajista, y estamos en mitad de ese movimiento, lo más probable es que la tendencia siga. Así que ese dibujo era más o menos para hacer una idea de hasta dónde podría caer el precio y en según qué fechas. Pero también quiero decir eso porque es importante, y ya lo he dicho muchas veces, puedes ir a mis vídeos pasados, que yo dibujara esto de la continuación bajista no significa que no tuviese nada de Bitcoin. Yo ya dije muchas veces que
estaba comprando Bitcoin constantemente y diferentes activos que me gustaban. Y lo hacía porque, aunque para mí lo más probable era que siguiéramos cayendo un poquito más abajo, era consciente que en cualquier momento el mercado se puede dar la vuelta, porque el mercado no se espera a nadie y yo quería empezar a posicionarme bien. Entonces yo ya estoy posicionado para esa subida. Y es lo que decía, no busco cazar suelos ni cazar máximos, lo que quiero es comprar abajo y vender arriba. Y todo esto, realmente para mí, toda esta zona de aquí que tenemos entre los 70.000, 80.000, 60.000, para mí es abajo, porque es que venimos de un punto en el que Bitcoin estaba en los 120 y pico mil. Y estamos ahora en los 70.000, 60.000, 80.000. Que esto a largo plazo no creo que importe tanto, porque si ahora Bitcoin se va, por ejemplo, a los 190.000, 180.000, sigue estando muy bien. Os lo voy a dejar para que veáis. Imaginaros, comprar aquí, sube a 180.000, sigue estando muy bien. O sea, quiero decir, es un muy buen trade, igualmente a largo plazo. Vale, si era mejor comprarlo aquí o comprarlo aquí, sí. Pero bueno, que aún así, con perspectiva, sigue estando bastante bien. Entonces, si alguno no está nada posicionado y después de esa subida se ha dado cuenta de que tenía que haber estado posicionado, no tiene que comprar justo ahora, pero si veis que el precio pues retrocede un poquito y tal y os sentís más tranquilos para comprar, comprad si realmente os interesa el activo. Lo que veo que le va a pasar a mucha gente es que va a tener el sesgo de anclaje de, como vieron el precio en los 60.000, pues ya en los 80.000 ya lo quieren comprar, luego sube a los 90.000, 100.000, 120.000 y anda, ¿qué ha pasado? Me he perdido toda la subida. Entonces yo no tendría miedo a comprar un poco más arriba si realmente tenéis convicción de que esto va a seguir subiendo. Comprar en esta misma vela tampoco lo haría. Yo creo que sería un poco FOMO hacer eso, ¿vale? Comprar una vela, pero al final es una vela es un dato, ¿vale? Una vela, pero falta información para poder confirmar un cambio de tendencia, porque esto lo que puede pasar es que todo esto que hemos subido en unos pocos días, en la semana siguiente, bueno, en esta, que ya estamos al lunes, todo esto lo vamos a perder. Esto lo estoy ganando el domingo, pero lo subiré el lunes, ¿vale? Lo más pronto que pueda. Y es lo que podría pasar, que hemos subido todo esto la semana anterior y que de repente en esa misma semana perdamos todo el movimiento, así que en ese caso sería algo muy bajista que ocurriese, que no sería la primera vez que pasa algo así, que el mercado cripto tiene una subida muy loca para una noticia fundamental y que de repente a la semana siguiente, pum, para abajo y como si nada, ¿vale? No sería la primera vez que pasa, así que cuidado con eso. Por otro lado, voy a borrar esta proyección porque ya no tiene sentido en mi punto de vista. Y bueno, aquí lo que nos queda es este rectángulo verde, que era el soporte que dibujé en su momento, que comenté que podía marcar el suelo, que de momento parece que así ha sido, y luego el rectángulo rojo, que es la resistencia, pues que nos cogimos la otra vez aquí y que dio continuidad a la tendencia bajista. Como podemos ver, ha empezado a rebotar en esta zona, así que, ojo, cuidado, ¿vale? No cantemos victoria. Entonces el punto, ¿vale? Vamos a dejar de enrollarnos y quiero ir al grano, que creo que es lo importante, que es cómo acercarnos a acertar con el máximo de posibilidades posible a que esto ha sido el suelo y que vamos a hacer un nuevo ciclo alcista, o a que eso es una continuación del ciclo bajista. Yo contemplo dos escenarios principalmente, y obviamente uno es alcista y el otro es bajista. El alcista para mí sería la confirmación que podríamos tener de que eso ha sido el suelo si ahora el activo se mantiene bien en esas zonas. Quiero decir, que todo eso que ha subido el precio, todo eso que hemos visto de subida, realmente sea real, ¿vale? Que el mercado se lo crea y que mantengamos ese precio en el que estamos ahora. Porque ha subido de repente unas noticias importantes fundamentales. Entonces es importante que las próximas 2-3 semanas el mercado se lo crea, el precio se mantenga en esos niveles. ¿Por qué? Porque si pasa justo lo contrario, de que ha subido muy fuerte y de repente en las 2 siguientes semanas el precio pues se rumba y vuelve al punto de inicio, pues eso significaría, o al menos es como yo lo vería, ¿vale? Que el mercado no se ha creído esas noticias. Hemos tenido noticias muy fuertes y ahora es súper importante que el precio se mantenga ahí, para decir, vale, me creo esas noticias. Eso daría confianza al mercado y una potencial continuación alcista y cambio de tendencia. Pero si pasa lo contrario y el mercado pues cae rápido, pues ya sería en plan, vale, muy buenas noticias, muy buen pum, pero no me lo creo, volvamos al precio en que estamos antes, ¿vale? Eso es mi lectura, cómo lo veo y a lo que yo voy a observar, que el precio se mantenga en esos niveles. Si veo que el precio se va muy rápido para abajo, para mí realmente ha sido una trampa, ¿vale? Pero por ahora sí que es cierto que pinta muy bien. Pero bueno, vamos a ver otras monedas porque no solo ha sido Bitcoin la que ha subido, realmente ha subido casi todo el mercado, pero quiero hacer algunas menciones especiales. Una de ellas Morpho, que es una cripto que llevamos unas semanas viendo en este canal. Hice un vídeo entero compartiendo la tesis de inversión en este activo, el por qué me gustaba, el por qué le iba dando potencial y tal. Y bueno, pues justamente estamos viendo que hoy ha subido casi un 15%, lo cual está muy bien, ¿vale? Ya os dije que para mí estos eran niveles de compra, de aquí para abajo. Parece que no va a dar entrada más abajo, pero oye, ahí está, ¿vale? Buena subida de Morpho, me está gustando.
Y luego por otro lado, obviamente no podía dejarme Hype, Hyperliquid, la mejor moneda del ciclo con diferencia, una locura. Comenté que mi idea era comprar por esos niveles, recomprar, porque ya tengo Hype, ¿vale? Recomprar, pero no me di esa entrada. Realmente ha tenido una subida muy repentina. No me lo esperaba, la verdad. También es cierto que comenté, mejor comprar aquí que comprar aquí, en el último vídeo. Pero personalmente no compré más. O sea, no voy a mentir, no voy a decir es que compré todo aquí, que soy un crack, no. Las cosas como no son. Me gustaría tener más disposición a Hype, pero lo que hay, comprar aquí, yo no compraría. Pero bueno, me quiero esperar a ver qué es lo que hace la gráfica en las próximas semanas. Sobre Hype quiero comentar un poco más, porque realmente este proyecto ha tenido un catalizador importante en una noticia. Antes he comentado noticias que han afectado a todo el mercado, pero había una noticia que ha afectado sobre todo a Hyperliquid y a otros proyectos de perps. Os comento. Y es que durante una reunión en la Casa Blanca hace unos pocos días, eso fue junto con las noticias que hemos tenido, una de ellas también fue esa. Donald Trump, o sea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó directamente a Hyperliquid, es decir, dijo Hyperliquid literalmente y confirmó que el presidente de la CFTC está trabajando para encontrar una forma de llevar la plataforma a Estados Unidos de manera completamente legal y regulada. Y esto, para los que entendáis un poco el proyecto de Hyperliquid, es especialmente relevante porque actualmente los usuarios estadounidenses no pueden utilizar Hyperliquid de forma oficial. Por lo tanto, estamos hablando de la posibilidad de que uno de los mayores mercados del mundo se abra para la plataforma y además con el respaldo regulatorio de Estados Unidos. Como podéis ver, es una noticia que es brutal para un proyecto como Hyperliquid. Evidentemente, esto todavía no significa que Hyperliquid haya recibido luz verde por completo y tampoco tenemos una fecha concreta, pero el simple hecho de que el propio presidente de Estados Unidos mencione públicamente a Hyperliquid ya es una señal bastante importante. Y sí, obviamente esa noticia pues ha afectado muchísimo a Hype. De hecho, si no fuera por esa noticia, probablemente esta gran vela verde no la tendríamos. Quizás habría subido a los 64, 68, 70, pero no a los 80. Incluso ha hecho nuevos máximos históricos. Pero bueno, por ahora muy bien, Hype, gran moneda. Otra moneda beta play, digamos, de lo que sería el nicho de los perdex es Lit de Lighter, ¿vale? El segundo perdex así más importante del nicho. Y también ha tenido una subida muy fuerte. Podemos ver aquí tremenda vela verde esta última semana que ha tenido, que ha sido un total de un 50% de subida en Lighter, ¿vale? Brutal también esa subida. Ese toque no lo tengo, sí que recibí su airdrop, pero lo vendí todo en los inicios, por ahí los $2. Y la verdad que también me ha sorprendido bastante este crecimiento. Que por cierto, me parece especialmente interesante cómo los tokens de Perdex están subiendo tanto. ¿Por qué? Porque ya sabéis aquí que farmeamos bastante duro el proyecto de Variational y pinta genial, sobre todo viendo las valoraciones de Hype y de Lighter, sobre todo de Lighter, porque al final Hyperliquid es un proyecto, lo veo como muy especial, lo veo como el rey, no hay un segundo mejor, ¿vale? Como tal, está Hyperliquid muy por encima de Lighter y de todos los demás, pero viendo Lighter, viendo las métricas que tiene y lo que tiene de métricas ahora mismo Variational y el timing de mercado y que en Variational quedan apenas unas semanas para que el final de la campaña de puntos ocurra, pues si juntamos todo eso, Variational puede ser un airdrop que sorprenda muchísimo. Por ahora, según predicciones y tal, lo que especula más es que cada punto llega a valer $25, $20, pero viendo todo esto incluso me atrevería a verlo en los 30-35. Pero no quiero pecar de ser más optimista, pero viendo todas las subidas que está teniendo Lighter, Hype y otros tokens de proyectos de PERS, y siendo Variational el top 3 de protocolos de PERS con más open interés y de los que mejor está creciendo en todos los sentidos, pues creo que Variational puede ser el mejor airdrop de 2016. Así que no quiero cantar victoria, pero quería comentaros eso de que aunque no tengáis tokens de Lighter, si estáis bien posicionados en Variational, eso también nos puede beneficiar muchísimo. Y ya para terminar con el tema de Lighter, os quería recordar que empezó hace poco la temporada 2 de su airdrop. Van a hacer un segundo airdrop, anunciado que será de al menos 11 millones de token lead, y cuando lo comenté por primera vez, esos 11 millones de lead pues serán unos 25 millones de dólares. Y ahora mismo con la recién subida de lead pues ha pasado de 25 millones de dólares a más de 35 millones. Por lo tanto, mientras más suba el token de lead, pues más jugoso será su airdrop. Ese airdrop básicamente se consigue por tradear en la nueva versión de Lighter en la red de Robinhood. Que el Robinhood es ese broker tradicional que hemos hablado últimamente, que ha creado su red, se ha metido mucho en cripto y tal, que tiene más de 30 millones de usuarios en su broker. Pues Lighter lanzó su segunda versión de su Perdex en Robinhood y por de ahí pues ganamos puntos para su segundo airdrop. El protocolo al final es cero fees, funciona muy bien, es muy barato trader ahí, tiene muchos activos y es bastante top.
Así que puede ser un buen sitio para tradear a cero comisiones con muchos activos de calidad, o también puede ser un sitio perfecto para hacer delta neutral con otros PERDEX que estemos farmeando sus airdrops. Así que si alguno quiere empezar a ganar puntos para el segundo airdrop de Lighter, os dejaré el link de registro en la descripción. Y bueno, gente, hasta aquí sería el vídeo. No quería hacerlo demasiado largo, aunque aún así hemos hablado de bastantes cosas. Hemos visto sobre todo gráficas, porque creo que con la última subida será importante pues dar ese contexto de lo que ha ocurrido, lo que creo que va a ocurrir, mi estrategia y todo ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta en este mercado para ganar dinero. Porque si venimos aquí sin un plan, puramente por emociones y sin paciencia, lo más probable es que acabamos perdiendo. Y esto lo digo por experiencia porque en el pasado también era así. Así que las cosas hay que tomárselas con más calma. Ha sido una vela por ahora, todo esto que hemos visto, ¿vale? Habrá que ver cómo evoluciona, pero hay que estar atentos para posicionarnos o salirnos en caso de, bueno, de noticias que salgan, acción de precio, etc. Y creo que en este vídeo esto lo he dejado bastante claro. Por otro lado, si quieres estar al tanto de todas las novedades sobre airdrop, estrategias, gráficas, etc., que voy comentando en todas mis redes sociales, os puedes unir de forma gratuita a mi canal de Telegram, en el que no hay ningún requisito para entrar, simplemente accedéis con el enlace que deja en la descripción, entráis y ya está, no hay ningún truco, ninguna restricción, simplemente entráis y recibís la información todos los días. Y si el contenido os ha gustado, un like y un comentario de apoyo me hará muchísimo. Y si no estáis suscritos, no olvidéis hacerlo para no perderos las futuras novedades del canal. Ha sido un placer estar aquí como siempre, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!